Nuestro tema de hoy es impacto. Bueno, pues comencemos. Hoy estamos a 14 de noviembre de 2022 en metodología para químicos e ingenieros bioquímicos, estudiantes de química y de ingeniería bioquímica, de las dos divisiones, de la división de ciencias de la división de salud, de la ministra Palapa de la UAM. Y el tema de hoy tiene que ver con la historia de la humanidad en cuanto a las civilizaciones. Se dice que un paso importante en la evolución humana del Homo sapiens, porque no contamos con evidencia de que otros homínidos hayan llegado a esta etapa de evolución social, sociobiológica podría ser incluso, que sí hace quizá menos de 10.000 años, o alrededor de 10.000 años, comenzaron a realizar algunos grupos de Homo sapiens en diferentes lugares del mundo. Y fue cuando de alguna manera pasamos de la etapa de ser, primero veníamos de otros antropoides, los cuales principalmente eran arborícolas y comían plantas, tal vez eran frugívoros, comían plantas, comían hojas, se comían las plantas para sobrevivir. Entonces, y cuando nuestros antepasados bajaron de los árboles, o no es que hayan bajado, sino simplemente no había árboles, y no querían más que vivir en el suelo, más bien en el piso, porque sobre el suelo, efectivamente, ya había suelo en el este de África. Quizá poco, y quizá eso dio lugar por cambios climáticos naturales, por fenómenos quizá geológicos, quizá climatológicos, quizá astronómicos, cambió el clima en el este de África, y entonces los bosques, el bosque lluvioso tropical que había en esas regiones, hay evidencia paleontológica que demuestra que había esos ecosistemas en esos lugares, desaparecieron. El bioma cambió por cambios climáticos naturales. Y el bioma cambió al hecho de que dejó de ser un bosque lluvioso tropical a ser una llanura, ¿sí? Quizá praderas o quizá algo más cercano a un desierto. El hecho es que ya no había árboles, no había estructura, ya no había plantas arbóreas. Y entonces pasamos a tener que sobrevivir a nivel de piso. Parece que algo que contribuyó a que sobrevivieran nuestros antepasados fue que pudimos andar en 2 pies y no en 4. Y eso incluso antes de que tuviéramos un desarrollo neuroencefálico a una mayor masa encefálica, a un cerebro más grande, sino que nuestro cerebro seguía siendo como el de los monstruos, como el de los chimpancés, los jaguares, los gorilas, que el volumen es menor, el volumen del cerebro es menor, el de Homo sapiens que el de Neandertal y otros más recientes. Entonces, antes de que se desarrollara, vamos a decir, la inteligencia, se desarrolló el andar bípedo, en 2 pies. Y quizá eso contribuyó a modificar de alguna manera los factores de los cuales dependía el sistema nervioso central, y quizá contribuyó a que aumentara el volumen. Aumentó quizá por eso la inteligencia y fueron más capaces de sobrevivir respecto a los que tenían una masa encefálica. Esas son hipótesis de cómo evolucionaron los antropoides a homínidos
a homos actuales. Antiguamente se pensaba que era al revés, que primero se había desarrollado la capacidad neurobiológica relacionada con la inteligencia en cuanto al volumen al menos del cerebro, y después se mandar, o que habían sido simultáneos. Pero las evidencias paleontológicas, por ejemplo, como nos muestran los restos de Lucy, ese australopithecino de hace 3,5 millones de años, es que no. Primero fue el andar bípedo y después el desarrollo encefálico. Y por lo tanto, la inteligencia. El desarrollo, el andar bípedo no nos liberó las manos, tanto de estar colgados como de andar en cuatro extremidades, en 4 pies. Liberó nuestras manos y nos permitió entonces desarrollar, elaborar herramientas, manipular la naturaleza, manipular rocas para hacer herramientas. Porque el pulgar oponible ya lo teníamos desde que estábamos en los árboles. Entonces, biológicamente contábamos con las propiedades y las herramientas biológicas para poder hacer otras cosas. Inventar o descubrir las herramientas e incluso ir evolucionando en la sofisticación de esas herramientas. Y eso nos llevó de ser estrictamente, vamos a decir, nada más ir por la vida recogiendo el alimento de los árboles o del piso, de ser recolectores a ser recolectores. Parece que recolectores, vamos a decir, de plantas, todas sus partes, a ser recolectores de cadáveres. Y por cadáver entendemos los restos de algún animal muerto. Y no, también pueden ser plantas muertas, pero no, nos hablamos de animales muertos, recolectores de cadáveres. Éramos carroñeros. Podríamos quizá tomar una piedra y arrojársela a las hienas en África y asustarlas y que se alejaran del cadáver para que nos dejaran ahí algo para comer. No éramos cazadores, no. Eso vino después, cuando mejoramos la calidad de las herramientas y las transformamos en armas. Y entonces pudimos pasar de ser recolectores de plantas y ser recolectores de cadáveres a ser cazadores. Todo esto es una forma de vida nomádica. E incluso lo hicimos no solamente en África, sino en todo el mundo, a donde migramos como especie hacia Asia, hacia Europa, hacia Oceanía, incluso hacia América. Ya éramos recolectores y cazadores, cazadores y recolectores. Habíamos dejado de ser solamente carroñeros. Quizá ocasionalmente cuando no encontrábamos presas, pues nos comíamos lo que había allá, y que era una fuente adicional de proteínas principalmente, fuente de carbono y proteínas. Esto vamos a decir desde hace 3.5 millones de años. Pero hace aproximadamente 10.000 años, esta parte está horrible, fuimos capaces de tomar las semillas de las plantas e intencionalmente permitir que germinaran. ¿Ya? Descubrimos o inventamos la agricultura. Ya antes habíamos domesticado especies animales. Hay evidencias de que al menos hace 30.000 años domesticamos a los lobos para formar perros, como animales quizá que nos ayudaban para la cacería.
que eran lobos que nos ayudaban a asustar a los lobos para la protección. Y fuimos quizá mejores cazadores gracias a la colaboración, a la simbiosis, porque entonces esos lobos mutantes que nosotros seleccionamos intencionalmente para formar a los primeros perros, ya dependían de nosotros para su alimentación, pero también nosotros dependíamos de ellos para nuestra protección y alimentación. Entonces fue una relación simbiótica entre lobos y humanos, que terminó por domesticar a los humanos. Sí, ya ven, nada más levantan la patita, ya, ahí te doy tu alimento. Ya respondo a la demanda de alimentos. Bueno, no eso hace un perro conmigo. Llega y me da hasta de patazos, digo, oye, no tengo comida en el plato y no puedo abrir la caja del alimento. Qué bueno. Una ocasión había yo comprado unas coronas para hacer hamburguesas, 2 coronas de carne molida. Y compré otras cosas, llevaba yo el carrito del mandado. Metí el carrito en la cocina, había visitas en casa, estuvimos platicando, bueno, hay que preparar las hamburguesas, regreso y había desaparecido una de las coronas. No había desaparecido, se le había comido el perro. Estaba el hoyo y y el otro así con cara de felicidad. Gracias, me dijo. Medio kilo de carne molida de queso comió el desgraciado. Bueno, entonces, eso fue domesticación de animales. Esto fue domesticación de plantas, hace aproximadamente 10.000 años. Habría sido el siguiente paso. El tercer paso importante después del primero, el desarrollo de herramientas, el descubrimiento de herramientas, sería el primero, que nos llevó al camino en el cual estamos ahorita. La mejora de herramientas más allá de lo que es capaz de hacer un chimpancé. Los chimpancés elaboran herramientas. Las nutrias usan herramientas, no las elaboran. Los delfines elaboran herramientas, solo que son efímeras, se les deshacen porque las hacen con aire y agua. Los chimpancés podrían conservar sus herramientas, pero no las hacen, las usan y las desechan. Los humanos comenzamos a conservar las herramientas y a mejorarlas. Fue el primer paso evolutivo. Entonces, el primer paso evolutivo fue hace 3,5 millones de años. Coincide el desarrollo del bipedismo con el uso de herramientas. Nos convertimos en ingenieros. De ahí pasamos a domesticar animales. Nos convertimos en una especie de ganaderos, pero seguíamos siendo nómadas. ¿Sí? El desarrollo de la ganadería, la invención de la ganadería, no nos asentó en el terreno, no nos estableció de manera fija en el terreno. E incluso el descubrimiento de la agricultura o la invención de la agricultura tampoco comenzamos a dejar la vida nomádica. Seguimos con nomadismo durante al menos unos 5,000 años más, porque en algunas regiones donde el clima era extremo, el invierno era muy frío, el verano era muy caluroso, pues no había aire acondicionado para estar cómodos en zonas donde la temperatura es muy alta, y tampoco teníamos calefacción suficientemente eficiente cuando en lugares donde hacía mucho frío. Pues lo que hacíamos era emigrar de lugares muy fríos a lugares en invierno, nos íbamos a lugares más cálidos, y cuando en verano hacía mucho calor nos regresábamos a lugares más frescos, como por ejemplo sucedía en Norteamérica. Norteamérica estamos hablando desde la mitad de México, más o menos desde Zacatecas, Aguascalientes, Zacatecas, hacia el norte, hasta diríamos que el sur de Canadá, de lo que es Canadá. Porque ya las distancias más al norte son más grandes para poder andarse desplazando de un lugar a otro. Ahí sí se establecieron algunos
cazadores-recolectores, que más eran cazadores que recolectores, como los ancestros, los que se quedaban ahí en el camino de la migración de Asia a América, los que se quedaban ahí, que son los ancestros de los nativos actuales de esa región, de Alaska, del norte de Canadá, del noroeste de Canadá, que son los Inuits, más llamados esquimales. Los Inuits son cazadores de tanto de tierra como de agua, o sea, cazan y pescan, y esa es su principal fuente de alimentos. No hay agricultura suficiente ahí, no se puede hacer agricultura. Más al sur, los nativos americanos emigraban de norte a sur, de sur a norte, dependiendo de la estación del año. En Europa y en Asia parece haber sido similar. Migraban del norte al sur, del sur al norte, durante estos 5.000 años, hace 10.000 años hasta hace 5.000 años aproximadamente. Porque además la agricultura depende de la presencia de agua líquida. Y cuando baja mucho la temperatura, pues el agua deja de estar líquida, se hace sólida, se congela. Entonces, por eso había que emigrar a buscar lugares donde hubiera agua líquida, y sí desarrollaron agricultura esos pueblos nómadas. Llegaban al lugar donde sembraban las plantas, estaban en el lugar donde las plantas crecían, llegaba la cosecha, el momento de la cosecha, que era en el otoño, llegaba en la primavera, sembraban y tenían varias etapas o fases de siembra y cosecha, pero la mayor cosecha o la última cosecha era justo cuando empezaba el otoño. ¿Sí? Por ahí de octubre, del actual mes de octubre, vamos a decir, el octavo mes del año, por eso es octubre. El previo es el séptimo, sería septiembre. Y el siguiente, ya el octavo mes, es el noveno mes, por eso es noviembre. Es más, todavía siguen las tradiciones al respecto. Por ejemplo, en Alemania celebran en el mes de octubre la cosecha con el Oktoberfest. ¿Han oído hablar de esa fiesta? Donde cosechan semanas antes cosechan la cebada y la ponen a fermentar para hacer cerveza. Y el Oktoberfest en Alemania son unas borracheras como la feria de San Marcos en Aguascalientes. Nada más que es en primavera, en abril, en plena primavera. Una cantinota de San Marcos. En México hay una feria similar, no a la San Marcos, sino al Oktoberfest alemán, pero no es en Aguascalientes, es en Jalisco. Las fiestas de octubre. Por lo mismo, también se hacen cantinotas ahí en Guadalajara al iniciar el mes de octubre y el mes pasado. Todo porque es la celebración de la última cosecha agrícola antes de la llegada del invierno. Aunque en México el invierno no es extremoso, como sí lo es en Alemania. De hecho, el Oktoberfest se celebra en México por los colonos europeos, por la introducción de esa cultura europea en territorio americano, mesoamericano, las fiestas de octubre de Guadalajara, que celebran una fiesta tradicional americana, no es mexicana, es alemana. Pero el chiste es hacer fiesta. Por eso celebramos la Navidad y el Halloween. Pretexto es lo de menos. Cualquier fiesta es bienvenida. Como el Oktoberfest. Pasamos del Oktoberfest al Halloween. Sí, entonces estaba listo para el Halloween. Andaba bien bruja. Final de quincena de enero, andaba bien bruja. Listo para el Halloween. Y amanecer, bueno, día de muertos. Que es otra tradición cristiana
pero que ha hecho sincretismo con las tradiciones mesoamericanas de las fiestas de los muertos. También los nativos americanos de Mesoamérica, que es la parte de Aguascalientes hacia el sur, hasta Chiapas, donde empieza Centroamérica, en esa región, Oaxaca, Guerrero, hasta Michoacán, Nayarit, se celebran las fiestas tradicionales prehispánicas de la celebración de la muerte. Entonces tenemos un sincretismo. Pero en octubre les digo, las fiestas de la última cosecha antes del invierno, que vienen principalmente de países septentrionales, principalmente no australes, sino septentrionales, y del trópico de Cáncer para arriba, hacia el norte, que es donde por arriba del trópico de Cáncer, hacia los polos, antes del círculo polar, es donde las temperaturas son más extremas. El verano es muy caluroso, puede llegar en Nueva York, por ejemplo, a temperaturas arriba de los 35, casi 40 grados Celsius. En Nueva York, sí, en verano, sí. Por eso es tradicional en los barrios más pobres, donde llegan los bomberos y abren las válvulas de los hidrantes para que salga el agua y los niños se mojen para refrescarse. Pero en invierno te congelas, llegas a menos 10, menos 15 grados Celsius o menos todavía. Nevadas, ventiscas, heladas, se congela el agua en las tuberías, entonces se revientan. Entonces por eso hay que celebrar que tenemos la cosecha suficiente para sobrevivir el invierno en esas regiones del norte de América y donde se viven las tradiciones que trajeron los europeos, no las tradiciones de los pueblos nativos, porque los pueblos nativos nunca se asentaron de manera permanente. Los pueblos nativos de Norteamérica, a diferencia de Mesoamérica y de Centroamérica, nunca se asentaron de manera permanente, permanecieron siendo nómadas, y a pesar de que realizaban la agricultura, no llegaron a establecer ciudades estables. Ya mencionamos previamente que sí, pueblos nativos de Norteamérica llegaron a construir ciudades. Hay restos de ciudades no solamente en Nuevo México y Arizona, sino incluso en el norte de México. Una de las, no recuerdo en qué estado está, por favor revisen, Paquimé, en México. Paquimé, Paquimé es una ciudad prehispánica, no en Mesoamérica, sino en la Norteamérica mexicana, donde se ubica. Era un asentamiento temporal. Llegaban en verano, se asentaban ahí, llevaban a cabo sus actividades agrícolas, se venía en invierno. Los estados de Coahuila, Durango, Sinaloa, o sea, no los fronterizos del norte, sino está por más al sur que los estados de la frontera norte de México con los estados que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. No, al sur de ellos, donde está, no Tamaulipas, más hacia el sur, porque más hacia el sur, de hecho, Tamaulipas llega al trópico de Cáncer y el sur de Tamaulipas es tropical, además de por la influencia de la humedad que llega del Golfo de México. Hay una zona biogeográfica que comparten Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Está en Chihuahua. En Chihuahua está Paquimé. No, nada más este último comentario es la Huasteca. La Huasteca es una región biogeográfica que comparten 3 estados de México, del este de México: Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Es más bien tropical. Más hacia adentro del continente, pasando la Sierra Madre Oriental, debido a la presencia de la barrera orográfica de la sierra, la humedad del Golfo de México no llega más continental adentro y el clima es de tipo desértico, como llega a ser, por ejemplo, en Chihuahua, donde están los restos de la ciudad de Paquimé, que era una ciudad para una población que formalmente era nómada. Sin embargo,
ahí llevaban a cabo actividades agrícolas. Y cuando llegaba el invierno, pues había que moverse. Más de cuando llegaba el invierno había que moverse, porque hacía mucho frío. Entonces andaban migrando de un lado para otro, no más. No eran ciudades estables, porque las ciudades estables requieren agua, corriente, constante. Y es algo que encontramos donde hay ríos. Y hay pocos ríos en el norte de México. Hay pocos ríos. No es que no haya, hay pocos. Entonces el problema que hay en el norte de México es la disponibilidad de agua líquida para actividades agrícolas. Entonces si tenemos o suficiente agua corriente, dulce, por supuesto, como en los ríos, es más probable entonces poder llevar a cabo actividades agrícolas, y esto fue lo que dio lugar a las ciudades estables. Las más antiguas, reconocidas todavía hasta la fecha, son las que sucedieron en Mesopotamia. O sea, en medio de dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en el norte, al norte, bastante al norte del Golfo Pérsico. En una región donde, si no estuvieran esos dos ríos, sería desértica. De hecho, es bastante árida, bastante seca. Pero la presencia de los ríos, junto con el hecho de que debido a los cambios estacionales, los ríos llegan a desbordarse, entonces arrojan, con los desbordamientos de los ríos, parte del material biológico, que sería el suelo del lecho del río, porque en los cuerpos de agua también hay suelo en el fondo, en el lecho de los lagos y de los ríos. ¿Cuánto hay? En el caso de los ríos depende de la velocidad del cauce del agua. Si son ríos de alto flujo de agua en cuanto a velocidad, la fuerza hidrodinámica del agua barre la materia orgánica y entonces no se forma suelo. Pero si el cauce del agua no es de gran velocidad, la fuerza hidrodinámica no es grande, puede dar lugar a que se deposite materia muerta biológica, se forme suelo, y con los cambios de nivel y los, ¿cómo digo? Cuando salen los del agua de los ríos. A veces no es la palabra, lo dije hace rato. Cuando el agua de los ríos va hacia las riberas y tierra más adentro, ese material biológico se deposita sobre el lecho en las riberas y más allá de las riberas de los ríos, formando suelo y entonces generando un suelo rico para la agricultura. Hay materia orgánica sobre la cual puedan germinar y proliferar de manera exitosa plantas, ya sea de manera natural o, si llegan los humanos, reemplazar esas plantas que crecen ahí de manera natural, cambiar el ecosistema a un sistema artificial de tipo agrícola. Entonces, se logró un avance en el desarrollo de las sociedades humanas, donde lo escribió Carl Sagan en uno de sus libros, que publicó en la década del 90, por supuesto, como murió en 1996. Me parece que este libro es de 1992-93, es un pálido punto azul, se llama A Pale Blue Dot. Pale Blue Dot, libro en inglés, donde él escribe casi al principio, en la introducción del libro, dice: en los últimos 10.000 años, un instante en la historia de en nuestra larga historia, muy larga si nos vamos a los primeros homínidos, los primeros australopitecinos, aún no muy corta si hablamos ya del Homo sapiens, estamos hablando de 300.000 años. Dentro de 300.000 años, 10.000 años es menos del 10%. Es como el 3% de nuestra historia como especie biológica, 10.000 años. Un instante en nuestra larga historia, abandonamos la vida nomádica hace 10.000 años.
domesticamos las plantas y los animales. Ya previamente los animales. Primero los animales, luego las plantas. E incluso planteó Sagan, ¿por qué perseguir la comida si puedes hacer que la comida venga a ti? Pues sí, la tengo ahí junto. Tengo ahí a los pollos, a las gallinas, aves domesticadas. No solamente domesticamos mamíferos, cánidos, sino también domesticamos bóvidos, óvidos y águilas y aves, al menos. De hecho, en estos territorios donde ya no había bóvidos, los bóvidos se extinguieron en el continente americano, había cánidos, y entonces el xoloscuintle se criaba como fuente de proteína animal. Sí, algunos dicen que lo siguen haciendo en el taco, ¿no? Pero dicen que si hay perros no hay problema, porque dicen que el perro no come perro. Pues, ¿por qué perseguir la comida cuando podemos hacer que la comida venga a nosotros? Lo que escribió Carl Sagan en Pale Blue Dot, Pálido Punto Azul, de 1992, creo que se dio en 93. Y lo hacíamos en cuanto a la ganadería, cuando domesticamos especies animales, para ya no como en un comportamiento simbiótico como con los perros que nos ayudaban a cazar y a protegernos, sino para producir fuentes de proteína, para criar animales, domesticar animales para alimentarnos de ellos, ya no tener que perseguirlos para matarlos y comerlos. Porque venimos de comer cadáveres, necesitábamos fuente de proteína animal, no podíamos dejar de comerla porque entonces se afectaría nuestra homeostasis, nuestro metabolismo, y enfermaríamos quizá a grado de fallecer y la especie desaparecer por cambiar dramáticamente nuestra forma bioquímica de alimentación. No es por gusto, es por necesidad bioquímica. Si hemos sobrevivido a partir de ciertas fuentes de nutrientes, dependemos de esas fuentes de nutrientes bioquímicos para poder mantener nuestro metabolismo y mantenerlo en homeostasis y sobrevivir. Si no conseguimos esos nutrientes, entonces enfermamos y podemos fallecer, y pues la especie puede desaparecer por la ausencia de esos nutrientes. No es gracia, no es voluntad, es necesidad bioquímica. O comíamos los cadáveres o los producíamos cuando matábamos en la cacería a la fuente de proteína animal. Bueno, aprendimos a cultivarlos, a criarlos. Se habla de acuacultura, como si fuera agricultura. No se habla de una ganadería de peces. Ya revisamos para fines de información sobre el suelo unos documentos realmente orientados hacia la producción mediante la domesticación de peces. No solamente domesticamos mamíferos y aves, sino que también domesticamos peces cuando los cultivamos. Seleccionamos los que nos gustan más, por carnosos, por jugosos, por el color de la piel o el color de la carne. Modificamos especies naturales de aves, de peces, para poder obtener de ellos la fuente de proteína, que es lo que no pudieron hacer los inuits en Alaska, porque tampoco cuentas con suficiente agua líquida para poder hacer pozas para acuacultura. Por eso es que todavía, al día de hoy, muchos habitantes de Alaska, sobre todo descendientes de los nativos inuits, siguen siendo pescadores y cazadores. Porque además su metabolismo lo requiere. Hay variación y diferencia entre las necesidades de nutrición bioquímica en diferentes poblaciones humanas al día de hoy. Por ejemplo, quienes desarrollan la ganadería
y criaron vacas, pues quizás hacían bisteces, pero también aprovechaban la leche que producen las hembras para complementar la nutrición, la lactación de los hijos humanos, y porque también hay variación biológica en cuanto a la capacidad de las mujeres de dar lactancia a los hijos. Sí se ha promovido en varios países, incluso por la Organización Mundial de la Salud, y en México no ha sido excepción, al contrario, se han hecho importantes campañas para promover la lactancia materna, para sustituir mediante la lactancia materna la lactancia artificial por medio de fórmulas lácteas, las cuales han sido un negocio para las empresas que la producen desde hace 50 años o más. De hecho, a mí me tocó de esa cuando se estaba poniendo de moda. A mí y a mis hermanos nos dio biberón, ¿sí? Y platicando que mamá nunca nos dijo que nos hubiera dado pecho, porque a finales de los 50 y principios de los 60 se promovía mucho la mejor nutrición de los bebés es con leche marca de esa del bebé. Sea negocio para la empresa, que le compraba a la gente la lata de leche para darse a los bebés, y sobrevivimos, aquí estamos. Funcionó para la supervivencia y funcionó para el crecimiento de la empresa. Es una empresa multinacional altamente poderosa, producto de esa modificación de conductas a partir de las cuales sobrevivimos incluso más de 3.5 millones de años desde la aparición por evolución, por selección natural de los primeros mamíferos. Los equidnas, bueno, los ancestros de los equidnas y de los ornitorrincos son los primeros mamíferos, los monotremas, porque algunas de sus glándulas producían un fluido rico en proteína, en azúcares y en grasas, del cual se alimentaban las crías recién nacidas. Esto fue esa modificación de algunos reptiles, los transformó en mamíferos por mutación y funcionó. De los monotremas salieron los marsupiales, y de ahí de los marsupiales a los metaterios, o sea, los que son medio mamíferos, la mitad de a media escala evolutiva de los mamíferos, para llegar a la mutación que dio lugar a los mamíferos últimos, reales, vamos a decir, los que producen leche y se reproducen el desarrollo embrionario totalmente dentro de la madre, que son los euterios. Nosotros somos euterios. Ya, el embrión se desarrolla completamente dentro de la madre. No es como en los canguros, donde llega una etapa de desarrollo embrionario dentro de la madre y luego sale, pero no está completamente desarrollado el embrión. Sale a un compartimento donde todavía depende totalmente de la madre para poder seguirse desarrollando, aunque ya salió del interior de la madre, está a medio camino de salir y convertirse en un individuo independiente, que son los marsupiales. Entonces, como mamíferos, fuimos capaces de utilizar esa mezcla de proteínas, azúcares y lípidos que llamamos leche en las primeras etapas de desarrollo post-embrionario, o sea, después de que salen del huevo, porque los monotremas se desarrollan en huevos, los ornitorrincos y los equidnas ponen huevos, y al salir del huevo el crío depende de la leche para poder sobrevivir. No se desarrollan dentro de la madre. Ya los marsupiales tienen parte del desarrollo dentro de la madre, el desarrollo embrionario, ya no es en un huevo, aunque no se desarrolla completamente dentro de la madre. Parte del desarrollo es externo, que depende de la leche. Llegamos a los euterios, donde todo el desarrollo embrionario es dentro de la madre, y al eclosionar, al nacer, todavía depende de la nutrición materna a partir de la leche que sale de las glándulas mamarias.
Pero no todas las madres de todos los mamíferos euterios, por la variabilidad biológica, producen la misma cantidad de leche. Sí, sobreviven preferentemente aquellos críos cuya madre es capaz de producir suficiente leche. Y sobrevivirán más críos cuando la prole es mayor. Si no, entonces, quizá la especie está limitada a un número mínimo de 1, 2 o 3 críos por camada, porque las hembras no pueden producir más leche biológicamente. Algunas especies de mamíferos que producen más leche, pues tendrán camadas más numerosas, porque las madres biológicamente son capaces de producir más ese fluido. En el caso de los humanos y del Homo sapiens en particular, pues las hembras, las mujeres, tienen 2 glándulas mamarias con las que producen ese fluido lácteo, pero no el 100% de las hembras de Homo sapiens o mujeres producen en la misma abundancia ese fluido lácteo. En condiciones iniciales hace 300.000 años, entonces quizás sobrevivían solamente los hijos de las madres que más leche producían. Los otros, con la pena, fallecían por desnutrición. Selección natural. Pero hace 30.000 años fuimos capaces de mantenernos sin que nos cornaran algunos bóvidos. Las hembras producían mucha leche y se la dábamos a los críos de las madres que no producían suficiente leche. Entonces, mediante esa manipulación de la naturaleza, gracias al desarrollo de la ganadería, aumentamos el índice de supervivencia en la etapa neonatal de hijos de madres que no eran biológicamente capaces de producir suficiente fluido lácteo. Pues les damos leche de vaca, bueno, de lo que hubiera sido entonces el bóvido domesticado. Ahora, como ese fluido solamente se requiere en una primera etapa, y además las hembras de cualquier especie de mamífero no están produciendo el fluido lácteo todo el tiempo, sino que es por la actividad hormonal que producen ese fluido en esas glándulas durante un tiempo limitado, pues para poder sobrevivir las crías pues tienen que dejar de depender del lácteo como fuente de nutrición para poder entonces sobrevivir a partir de otra fuente de proteína, azúcar y grasas. Ya quizá en el caso de los herbívoros, pues de las hierbas que comen los adultos. De los carnívoros, pues de la carne que comen los adultos. Y de los que comen todo, pues de todo. Eso lleva entonces también al hecho de que por programación genética, las enzimas necesarias para digerir, descomponer las biomoléculas presentes en la leche, esas enzimas dejan de ser producidas por los organismos conforme avanzan en edad, conforme crecen. Ya no producen, por ejemplo, lactasa, que es la enzima responsable de romper el polímero de lactosa en azúcares simples, que son los que realmente entran en las células. A todas las células lo que entran son hexosas, no los dímeros de hexosa como la sacarosa, por ejemplo, que es un dímero de glucosa y fructosa. Lo que puede entrar a la célula son glucosa y fructosa, no sacarosa. Por lo tanto, tiene que romperse ese enlace. Es un enlace tipo hetero. Ahí está, hoy es una hora. Entonces, esto finalmente dio lugar a una mutación en las poblaciones de humanos que desarrollaron la ganadería y algunos humanos conservaban la lactosa y entonces podían seguir tomando leche
aún siendo adultos, la lactasa. Quienes no domesticaron a los bóvidos para tomar leche, no tuvieron esa presión evolutiva y entonces sus descendientes hoy en día no producen lactasa en etapa adulta y son las personas intolerantes a la lactosa. Todo esto, la agricultura y la ganadería requieren agua líquida. Por eso es que aquí es donde todo se congregó y de aquí surgió las civilizaciones humanas. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Usamos el agua y además vimos que crecen mejor las plantas si le echamos más nutrientes. Por ejemplo, desechos humanos, desechos de animales, estiércol, para que fertilice el suelo. Pero eso también se puede terminar yendo hacia los cauces de los ríos. El hecho es que las actividades agrícolas y ganaderas agregan sustancias que no debería haber en los cuerpos de agua, transformando. Por eso la agricultura y la ganadería tienen un alto impacto en los ecosistemas cuando alteran los cuerpos y las corrientes de agua. Revisen por favor el documento, porque eso se ha grabado en los últimos 100 años, sobre todo después de que hace 100 años casualmente desarrollamos primeros fertilizantes sintéticos. Sí, se incrementó la producción agrícola y permitió entonces que creciera todavía más la población humana al haber más alimento disponible. Pero las actividades agrícolas tienen un impacto importante en los ecosistemas. Terminen de revisar el documento y nos vemos entonces el miércoles.